Bien, comenzaremos con el estudio de la paracha semanal. En esta oportunidad nos corresponde estudiar la paracha Tazria Metzora. Así que vamos a estar hablando respecto a uno de los primeros versículos que nos habla esta paracha. Y así lo vamos a ir enlazando con uno de los principios que nosotros vamos viendo, o uno de los atributos también del Eterno que está relacionado directamente con la bondad, con el Gesed. Vamos a analizar un poco qué es lo que pasa con los seres vivos que aún están en el vientre y al momento en que ya llegan al escenario de esta tierra. Me voy a basar varios aspectos respecto al Midrash porque me gustó mucho lo que dice respecto a esto. Y es ahí en donde vamos a ir enlazando algunas cosas bien interesantes en nuestra vida para que de esa manera vayamos entendiendo la importancia de la pureza y de la impureza que nos habla esta paracha en particular. No me voy a referir mucho al estado de pureza y al estado de impureza en el caso de la mujer, por el hecho de que ya tenemos estudios relacionados con eso y creo de que también es bien importante de que podamos analizar algunos aspectos bien interesantes de la vida judía, de la vida cotidiana, por así decirlo, que nos podría bendecir mucho también a lo largo del estudio que vamos a realizar en esta hora. Dentro de esta parachá, nosotros vamos viendo el término en el hebreo Isha ki tasría, si una mujer concibe la descendencia. Acá prácticamente lo que vamos a analizar, vamos a ver la importancia que hay prácticamente en lo que es el traer descendencia al escenario de esta tierra. Y sobre todo, qué es lo que ocurre con este bebé, qué es lo que ocurre mientras está en el vientre de la madre, para que de esa manera vayamos analizando prácticamente la importancia de poder bendecir al bebé desde que está en el vientre de su mamá, porque es ahí en donde prácticamente se están analizando y se están gestando muchas cosas, no solamente su cuerpo, sino que también aspectos espirituales muy, muy, muy interesantes. Acá nosotros vamos viendo la bondad de Hashem para los que aún no han nacido, ya que vemos su amor en la protección del pequeño en el periodo de gestación. Se dice de que es un periodo en donde prácticamente se está como en peligro, o sea, hay una comparación que también nos dice el Midrash, que me gusta mucho, y que dice de que se habla muchas veces del milagro al momento en que se dividen las aguas en el Yam Suf, pero no se considera el milagro de estar 9 meses en el vientre de una madre. Eso es un gran milagro, un milagro de creación, un milagro de desarrollo y un milagro que prácticamente eso culmina con el nacimiento del bebé. Entonces también es considerado prácticamente un gran milagro el hecho de que un bebé esté en el vientre de su madre. Entonces, vamos viendo cómo describe el Midrash todo este periodo que el bebé está viviendo. Los sabios de bendita memoria nos hablan de que el ángel encargado prácticamente de la concepción de un bebé se llama Laila, ¿ya? Y cuando el Todopoderoso desea que nazca un ser humano, él le pide al ángel Laila, tráeme esta Nechamá del Gran Edén. Sin embargo, la Nechamá se resiste a que se le arranque de su fuente divina y se queja al Todopoderoso. Yo soy pura y sagrada, unida a tu gloria. ¿Por qué es que debo ser degradada e introducida a un cuerpo humano? No es como tú dices. Hashem le corrige. El mundo en el cual vivirás es mucho más hermoso que el mundo del cual provienes. Fuiste creada con el solo objetivo de que te conviertas en parte del ser humano y seas elevada por tus acciones. O sea, prácticamente aquí a través en esta vida es donde el alma puede llevar a cabo la observancia de las mitzvot. Entonces, ¿qué está diciéndonos todo aquello?
de que muchas veces se tiene el concepto mismo, oye, pero qué mundo más terrible, qué mundo más peligroso es este, sobre todo por el hecho de que algo tan puro como el alma puede acá contaminarse. Efectivamente puede ocurrir, pero es acá el escenario en donde a través de los méritos es esa alma la que se puede elevar, porque es acá en donde se le da la oportunidad en el escenario de esta tierra para poder guardar los mandamientos. Y es ahí en donde, en parte del ser humano, y seas elevada con sus acciones. Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que hace? De acuerdo al Midrash, el Todopoderoso obliga al alma a que se una con la descendencia que le fue destinada. Incluso antes de que el feto se forme, el ángel le pregunta a Hashem, ¿cuál será su destino? Y prácticamente es acá en donde se entra en un aspecto mismo en donde ya todo está determinado por el Eterno. ¿Ya? Si va a ser rico, si va a ser pobre, si va a tener una enfermedad, si va a ser sano, qué nivel de inteligencia va a tener, etcétera, muchos aspectos. Pero hay un aspecto en donde no está determinado, ¿ya? Y ese aspecto está relacionado directamente que que podemos observar que todos los acontecimientos de la vida del hombre están predestinados, los que les mencionaba anteriormente. Sin embargo, hay una excepción. Hashem no determina si alguien se convertirá en un sádic, en un justo, o en un rasha, que es un malvado. Cada uno desea como formarse a sí mismo con las facultades y capacidades que le fueron preordenadas. O sea, todas las demás cosas pueden estar predestinadas, vale decir, lo que la persona va a alcanzar en todos los aspectos o lo que no va a alcanzar. Pero el aspecto que está fuera de esta norma es el hecho de la decisión de la persona basado en lo que es el libre albedrío, si va a seguir los caminos de Hashem o no los va a seguir. Esa es una decisión de la persona. Por eso tiene mucha razón y tiene mucho sentido lo que entendemos en Rosh Hashanah, en donde es determinado incluso hasta todo lo que hemos de recibir en el año que está comenzando por parte de Hashem. Por eso pedimos que sea un año bendecido, un año próspero en todas las áreas, porque es el Eterno el que lo determina en la vida de cada una de las personas. Pero es tu decisión, es mi decisión, si queremos ser un tzadik o si, y que el Eterno nos libre de querer ser un rachá. O sea, creo que nadie querría eso en su sano juicio. Entonces, basado en todo esto, el profeta, ¿qué es lo que exclama? Así dice Hashem. No dejemos que el hombre sabio se jacte de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas. Pero dejemos que aquel que reza se jacte de ello, de que me conoce, que yo soy Hashem, quien hace justicia y el bien en la tierra. Estas son las cosas que verdaderamente aprecio, dice Hashem. O sea, prácticamente no hay, las otras cosas no requieren de la jactancia del hombre porque todo eso está determinado por el Eterno. O sea, claramente la persona en la ejecución va a llevar a cabo trabajo, decisiones, esfuerzo, etcétera. Pero es el Eterno el que aún así, a pesar de considerar todos aquellos aspectos, es el que ha de determinar cuánto ha de recibir la persona, tanto en poder, tanto en riquezas, como así también en sabiduría. Es Él el dador de todas aquellas cosas. Por eso, en donde se permite prácticamente de que el hombre o la mujer se puedan jactar, netamente está relacionado directamente con lo que él está buscando en el interior, buscando espiritualmente. O sea, que se jacte de que me conoce, de que conoce que Hashem es el que hace justicia y el bien en la tierra. O sea, en el aspecto de cercanía hacia él. Por lo tanto, todas las demás cosas no requieren ni siquiera de una jactancia ni que siquiera pensar en eso. Por esa razón en particular, en esta parachá, en definitiva lo que nos está diciendo es ordenar muy bien las cosas. ¿Cuál es el propósito por el cual el bebé que se está gestando en el escenario de esta tierra, cuál es el propósito de su venida al escenario de esta tierra y de qué forma debe vivir? Por esa razón comenzamos con aquello. O sea, el cuidado que el Eterno tiene con el bebé.
el estado de un bebé en el vientre de su madre y cómo prácticamente podemos ver de que ese estado puede ser transformado al momento en que llega al escenario de esta tierra. Entonces, en, acá podemos ver también de que ese es el Eterno el que determina si va a ser hombre, si va a ser mujer. Eh, Prácticamente si ha de sufrir algunas cosas, si no, etcétera. O sea, si quieres jactarte de algo, en el buen sentido de la palabra, basado en este contexto, sea de que tú buscas al Eterno y que cada día lo estás conociendo más y más. Pero que no sea de una jactancia eh, para tú posicionarte sobre los demás, sino que sea netamente para que tú puedas ser de ayuda a los demás, puedas ser instrumento en las manos de Hashem, para que de esa forma tú puedas ser un instrumento. ¿En qué sentido? En la edificación, en el crecimiento espiritual de otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el proceso del bebé antes de nacer? Acá se le comienza a enseñar la Torá desde el vientre materno. Por eso es fundamental este proceso como tal. Que el padre comience a hablar desde que ya tiene noción de que hay una criatura en el vientre de su esposa. Es ahí en donde tiene que hablar Torá. Y es acá en donde comienza prácticamente todo este proceso. Se le comienza a enseñar Torá en lo que es el vientre de la madre. Aparte de eso, se le muestra al bebé el Gan Edén y también el Gainón, para que de esa manera pueda decidir o pueda tener el enfoque, no, quiero ser un sádic, quiero ser un sádic. O sea, en este proceso, en este periodo, cuando se le muestra el Gan Edén y el Gainón, que es lo que le dice el ángel con mucha fuerza, de cierta manera, conviértete en un sádic para que así puedas ver el Gan Edén, no te conviertas en un rachá. Y es aquí en donde cuando vemos de que al momento en que el bebé llega al escenario de esta tierra, el ángel toca sus labios para que olvide completamente la Torá. Es acá en donde empieza un nuevo proceso, donde tiene que empezar a estudiar Torá, 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 para tener el conocimiento que también le fue dado al momento en que estuvo en el vientre de su madre. Pero los sabios de bendita memoria nos dicen de que la Torá les queda guardada en el subconsciente. Por lo tanto, al momento en que están recibiendo Torá, se considera que no es algo nuevo, sino que es algo que ya había sido estudiado y que se está recuperando. Por lo tanto, esa es una forma en donde prácticamente podemos ver de que no es un proceso que parte desde cero, sino que es un proceso que podríamos decir que está en pausa y que se tiene que activar nuevamente en la vida de la persona. A el Midrash nos dice de que, sin embargo, ese conocimiento había sido absorbido por el subconsciente y podía ser recuperado durante la vida. Así que la Torá que nosotros recibimos en el vientre de nuestra madre va a ser recuperado a lo largo de nuestra vida. Baruch Hashem por eso. Entonces, dicho esto, lo que nosotros vamos entendiendo también, lo que Hashem hace con el recién nacido. Y hay una cosa bien interesante respecto a eso, por el hecho de que cuando el niño llega al mundo, Hashem adopta todas sus funciones físicas para que se acostumbre al nuevo medio. Aberturas físicas que antes se encontraban cerradas se abren cuando nacen, y pasajes que antes se encontraban abiertos ahora están cerrados. Tan pronto como el recién nacido llega al mundo, encuentra una nueva fuente de alimentación milagrosamente preparada para él, lo que es la leche de su madre. Por esa razón, nosotros entendemos de que todo el proceso es perfecto, el Eterno piensa en todos los detalles. O sea, prepara hasta el cuerpo del bebé, cierra lo que tiene que cerrar, abre lo que tiene que abrir, para que de esa manera en la vida comience. O sea, acá lo que nosotros estamos viendo de que hay una transición, un cambio de escenario, y es acá en donde prácticamente todo está comenzando. Al momento en que el bebé nace, es aquí en donde todo comienza. Por eso partimos netamente la base de decir las decisiones basadas en el libre albedrío, todo está determinado o predeterminado, pero lo único que no lo está es el hecho de que el bebé a lo largo de su vida va a tomar decisiones que lo van a llevar prácticamente a ser un sádic o a ser un rachá.
Es ahí en donde también está prácticamente la decisión y la postura que tienen que tomar los padres para poder apoyar al niño y de esa manera guiarlo para que sea un sádic y para que no sea un rachá. Nosotros sabemos que cuando llega la mayoría de edad, independientemente que haya recibido Torah, es el joven ya el que va a tomar la decisión si sigue los caminos de Hashem o no. Pero tu responsabilidad como padre o como madre está en el hecho de que mientras esté bajo tu alero, esté bajo tu responsabilidad, tienes que guiarlo para que sea un sádic y no un rachá. Entonces, por eso les comentaba anteriormente lo que es el milagro prácticamente de que un bebé esté en el vientre de una madre. Los sabios de bendita memoria nos dicen lo siguiente. A menudo pensamos que el Kiryat Yam Suf, lo que es la separación de las aguas del Mar Rojo, como un milagro asombroso. En verdad, la habilidad del feto de existir dentro del útero de la madre es un milagro de proporciones no menores a la separación de las aguas, del Yam Suf. Si no fuera por la providencia minuciosa de Hashem, el embrión no podría sobrevivir. Entonces, acá donde nuestros sabios citan algunos ejemplos que ilustran de forma maravillosa cómo Hashem protege a los que aún no han nacido. Y nos dice, todos sabemos que alguien que está sumergido incluso por un periodo corto en una bañera llena de agua caliente sufre una agonía severa y sale lastimado. Sin embargo, el feto se queda 9 meses en el clima cálido del útero materno y sobrevive gracias a la providencia especial de Hashem. Otro punto, la mujer que tiene un bebé en el útero se asemeja a un recipiente vertical cuya abertura se encuentra en la parte de abajo. Solo gracias a la grandeza de Hashem el feto se mantiene en su lugar y no se cae. Si una persona come varias comidas diferentes, una atrás de la otra, cada una de ellas hace que la otra se desplace en el estómago y que baje cada vez más. Gracias al diseño especial del ser humano que Hashem realizó, no importa cuánto coma o beba la futura madre, el feto no se desplazará. La grandeza de Hashem, que refleja también al determinar que todos los alimentos que la madre ingiere se transmiten automáticamente a través de la placenta para nutrir al embrión. Es un milagro que el embrión no excreta lo que consume. Si lo hiciere, el estómago de la madre explotaría y ella moriría. Cuando nace el bebé, no se le extrae del útero de manera repentina, lo cual lo lastimaría. Hashem, en cambio, dilata el cuello del útero en forma gradual, de la misma manera cuidadosa y lenta que alguien abre la puerta de la prisión para dejar a un convicto en libertad quien había estado capturado por un largo tiempo, y asegurándole de esta manera su transición a la libertad será tranquila. Entonces, acá nosotros vamos viendo de que si bien es el Eterno el que también ha determinado un ángel que se encargue prácticamente de los embarazos, él mismo supervisa directamente todos los nacimientos. Así que prácticamente podemos ver otras características en todo este proceso, que el Eterno no lo deja en función de otros, sino que él personalmente está eh, involucrado en todo este asunto, está involucrado de una forma activa en todo el proceso también del nacimiento de un bebé. El Midrash nos dice de que hay 3 llaves o puntos que no fueron confiados a los ángeles y que solamente quedaron en manos del Todopoderoso. En primer lugar, el nacimiento. En segundo lugar, la lluvia. Y en tercer lugar, lo que es el Tejiat Ametim, lo que nosotros entendemos como la resurrección de los muertos. O sea, podemos entender de que es el Eterno el que dirige estas 3 acciones, pero de forma personal y no se las delega a nadie. O sea, y esto está relacionado directamente de acuerdo a nuestros méritos y también a nuestras plegarias, a nuestras tefilot. Entonces,
Todo esto nos ayuda a entender prácticamente lo que es el proceso, no solamente el hecho de que esté en el escenario de esta tierra, o sea, la llegada del escenario de esta tierra, y es ahí en donde prácticamente comienza lo que es la protección de Hashem, no, desde que Hashem llama a una Neshama del Gan Eden para que ocupe un cuerpo. Desde ese instante, nosotros podemos ver el cuidado y la protección del Eterno en la vida de la persona. A pesar de que el niño nace sucio, lleno de sangre, y continúa ensuciándose, le agrada a todo el mundo. O sea, ustedes ven un bebé y la verdad es que enamora a las personas. El encanto de los bebés y de los niños, explican nuestros sabios, es el de la Shejinah, la divinidad, lo cual se queda en ellos debido a que estos están exentos de pecado. Tan pronto como el Yetzer Hará, lo que es el mal instinto, toma posesión del corazón del niño, la diferencia se nota, incluso sus padres se enfadan con él. O sea, es ahí en donde vamos viendo lamentablemente esa transición, ¿eh? En el momento en que eh, los niños siguen siendo puros, siguen siendo sin pecado, porque no conocen el mal, pero ya al momento en que están caminando y creciendo en el escenario de esta tierra y ya se están prácticamente, no quiero decir familiarizando, pero enfrentando lo que es el Yetzer Hará, es ahí en donde prácticamente sus conductas también van cambiando y por esa razón también se ganan los retos de los papás, los castigos de los papás. Acá por eso nosotros vemos también las parábolas o las enseñanzas de Mashiach al momento que estuvo el escenario de esta tierra. Dejad a los niños venid y no se los estorbéis porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Por el hecho de la forma que ellos tienen y así también de la pureza que hay en ellos. Mientras más crece el ser humano, más se enfrenta a las tentaciones, a las transgresiones, al pecado, y va ensuciando cada vez más su alma, su vida. Por esa razón es tan necesario de que estén como en una constante techubá, que se hagan las tefilot, etcétera. O sea, prácticamente para poder ir manteniendo la pureza en la vida misma. ¿Eso qué es lo que nos lleva a entender? La elevación que hay en los niños. Y si tú como padre o como madre puedes guiar a que la transgresión que pueda cometer a lo largo de su vida pueda minimizarse, hazlo, ayúdalo, a que quizás puedas evitarle los sufrimientos basados en las transgresiones que tú has cometido. Por esa razón, es fundamental que nosotros vayamos entendiendo la importancia de ser un buen guía. Y así también, no solamente con palabras, sino que también con acciones. O sea, no se trata de que tú guías al pequeño, al que está por nacer o al que haya nacido, que lo guíes por un camino correcto, por el camino de la Torá, y tú no sigas el camino de la Torá. O sea, que también vea el ejemplo en cada uno de nosotros. Es una mitzvah traer hijos al mundo. ¿Qué es lo que nos dicen los sabios de bendita memoria? Es una mitzvah que cada hombre judío tenga por lo menos un hijo y una hija para cumplir con el primer mandamiento que recibió Adán, ser fructífero y multiplicarse. O sea, partimos de la base de que el hombre está completo al momento en que tiene a su mujer a su lado. Entonces, lo que nosotros vamos entendiendo de que es acá donde se prolonga también una mitzvah, que es el hecho de traer hijos al mundo para que así se cumpla lo que fue escrito a Adán o lo que recibió Adán, ser fructífero y así también multiplicarse. Por eso en el judaísmo no es bien aceptado, por así decirlo, estas leyes de anticoncepción, por ejemplo, etcétera, en donde prácticamente se trata de mitigar eh, lo que es el embarazo y los nuevos nacimientos. O sea, en el judaísmo, como ustedes pueden ver, prácticamente es una bendición traer hijos al mundo, porque así también lo entendemos basado en la Torá. Tener más hijos cumple con el mandamiento de poblar el mundo. O sea, por esa razón en particular, incluso nuestro pueblo prácticamente tiene que tomar muy bien las decisiones respecto a todos los tratamientos anticonceptivos, etcétera. O sea, todas aquellas cosas son consultadas a través de un rabino,
etcétera, para que de esa manera también puedan ser guiados y en cierta forma también pueda cumplirse con lo que recibió Adán, de la fructificación, de la multiplicación como tal. Para quienes no pueden tener hijos, la adopción es otra manera de llevar al hogar la dicha de los niños. O sea, no solamente se trata del primer punto como tal que hemos hablado, sino que aquellos matrimonios que no tienen la posibilidad de tener hijos, está la opción de la adopción y de esa forma también están cumpliendo con algo tremendamente poderoso. ¿Por qué razón? Porque el Talmud nos dice algo bien interesante. Miren, amar y cuidar a niños cuyos padres naturales no pueden o no desean cumplir su responsabilidad paternal es uno de los actos de caridad más nobles que existen. El Talmud declara: quien cría al hijo de otra persona es considerado como si lo hubiese traído al mundo de forma física. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente vamos viendo una elevación en la bondad, en el gesed, una elevación en el amor. Por esa razón, acá nosotros vamos viendo dentro de estos puntos en particular, cómo también el beneficio y la bendición que hay al momento en que hay niños en el hogar. Y así también lo que puede ocurrir en la vida de la persona cumpliendo con esta mitzvah, prácticamente de que si bien no es un hijo natural, no es un hijo sanguíneo de la persona, pero sí el hecho de que si tú estás criando el hijo de alguien que lo rechazó como tal, A, B o C, D motivo, sea cual sea, eso también es considerado como si lo hubiese traído al mundo de forma física. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos también de todo este punto en particular? El hecho de que el alma es pura. Al nacer, el hombre es puro, libre de todo pecado. La oración matutina cotidiana tomada del Talmud, eso en Berajot 60b, lo expresa de la siguiente forma. Dios mío, el alma que tú me has dado es pura, tú la creaste, tú la moldeaste y tú la fundiste. Bendito serás en tu llegada. Deuteronomio 28:6. Se interpreta con el significado adicional a tu llegada a este mundo. Eso lo vemos netamente en Baba Metzia 107a. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir esto? O sea, con esto prácticamente se está hablando de una naturaleza pura, el alma es pura. Y esa es la constante lucha que está teniendo con el cuerpo. ¿Por qué sabemos de que el cuerpo no tiene herencia como el alma sí la tiene? Por esa razón al cuerpo no le interesa lo que el alma busca, porque sabe cuál es su condición, cuál es su posición, cuál prácticamente es su herencia o no herencia versus la que tiene el alma. Entonces, por eso acá nosotros vamos viendo la importancia que nos dice, que nos permite conocer la Torá, y así también el Brit Hadashah, etcétera, de cómo nosotros debemos estar cuidando nuestra alma y cómo darle más fuerza a nuestra alma más que a nuestro cuerpo, para que así la pureza del alma pueda influenciar mucho más en el cuerpo que el cuerpo en el alma. Entonces, en cierta manera, ahí vamos viendo de no generar tristeza ni dolor al alma, sino que generar prácticamente, como hablábamos hace unos Shabbat anteriores, generar de que sea el alma el que genere influencia en el cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo se va a resistir? Porque va a haber una transformación en el cuerpo. Y el cuerpo no quiere ser transformado. El cuerpo quiere mantenerse sucio, quiere mantenerse en su condición pasional, pero es ahí en donde el alma prácticamente lo tiene que agarrar y lo tiene que llevar a lo que es una pureza que le permita estar más cerca de Hashem. Es solamente en el curso de la vida que se acumulan los actos contrarios a la voluntad de Dios, haciendo el alma. El camino fijado por los padres para su hijo durante sus primeros días y sus tempranos años merecen la más seria atención y reflexión sobre este tema en particular. ¿Por qué razón? Porque este es el escenario en donde está la batalla, en donde está la lucha como tal. Por lo tanto, es ahí en donde tú tienes que tener las herramientas suficientes a través de la Torá como para poder ser vencedor ante todas esas situaciones de transgresión que se puedan presentar. Y eso también va a permitir y va a ayudar de que tú como padre o como madre le puedas entregar esas herramientas y guiar a tu hijo para que no solamente durante sus primeros días de vida o sus tempranos años de vida, sino que a lo largo de su vida
puedas tener una especial atención y que puedas reflexionar siempre basado en todas las herramientas y las armas que están dispuestas para nosotros, para que de esa manera puedan tener vidas victoriosas. A lo mejor tú no tuviste esa guía, pero si tú ahora ya tienes Torah, sí puede ser la guía para el que ha de nacer o para el que ya nació. Y de esa manera prácticamente puedes permitir a través de tu guía, a través de tu ayuda, de que la persona, el niño o la niña puedan mantener un alma mucho más elevada y que siempre pueda generar influencia en, digamos, versus su cuerpo. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque es en el escenario de esta tierra en donde toda la lucha comienza. O sea, la batalla del hombre comienza no netamente cuando está en el vientre de la madre, a pesar de que es ahí en donde hay un escenario bien interesante, porque ahí puede decir ya, pero ¿qué pasa con el caso de Saúl y Jacob? Ahí empezó la lucha. Sí, porque habían dos. Y había uno con un destino un poco más marcado, más que un destino, porque siempre fue una decisión, pero sí habían inclinaciones distintas. Pero eso no quiere decir de que hayan estado predestinados para tal, como les decía anteriormente. En donde no hay una predestinación como tal, es en el hecho de que el, el hombre busque al Eterno o no quiera buscarlo. O sea, ahí no está predestinado todo aquello. Si quiere ser un sádico, un rechazo, una decisión. Saúl y Jacob también tomaron su decisión. Uno tomó la decisión de ser un rachán mayor. El menor tomó la decisión de ser un sádico. Decisiones. Ellos recibieron el mismo grado de Torá estando en el vientre de la madre. Recibieron Torá al momento en que ellos nacen y el momento en que ellos van creciendo y se van educando. Recibieron Torá. El asunto es de que la decisión cambia al momento en que uno, la Torá la consideró para fines personales o para fines egoístas o para fines de manipulación, versus que el otro, en el caso de Jacob, recibió la Torá como un estilo de vida y poniendo su atención y sus ojos en el mundo venidero, no en este mundo. Por esa razón, esa es la lucha constante, o sea, prácticamente cuál es tu lucha en este día respecto a seguir o no seguir Torah. ¿A quieres ser un sadi o quieres ser un rachá? La lucha del hombre en este mundo, el ejercicio de su libre albedrío, es elegir ya sea avanzar en dirección a Dios y a la verdad, o alejarse de Dios en dirección a la ilusión, a la nada. Nosotros denominamos estas opciones bien o mal. Cuando el hombre toma una decisión que lo acerca a Dios, está eligiendo el bien. Cuando toma una decisión que lo aleja de Dios, está eligiendo lo que es el mal. A eso redunda todo lo que es este tema en particular. La pureza del alma, de la Neshama, la pureza de un niño en sus primeros días, y cómo al momento en que se enfrenta al Yetzer Hará, es ahí en donde prácticamente su corazón eh, está siendo, no invadido, pero confrontado a esta situación, y hasta qué punto le da cabida, hasta qué punto abre puertas para que pueda prácticamente ser influenciado o no. Pero toma una decisión la persona, todos, o nos alejamos o nos acercamos a Dios. Por eso hablamos tanto de lo que es la impureza o la pureza en particular. El mal no es una realidad intrínseca, es solo la ausencia del bien. Entonces, si tú permites la presencia del bien en tu vida a través de la Torá, claramente vas a generar de que el mal o la impureza no tome lugar en tu vida, sino que lo que estás haciendo es formar cercos, formar fortalezas muy altas que te van a permitir estar mucho más protegido. Entonces, es la ausencia de la manifestación abierta de Dios. Ahora bien, la existencia de Dios puede ser clara y abierta para nosotros, o puede estar oculta. Eres tú quien lo decides, de acuerdo a tu nivel de búsqueda, de acuerdo a tu nivel de renuncia, a tu nivel de muerte a ti mismo, etcétera. O sea, es ahí en donde prácticamente la existencia del Todopoderoso va a ser clara y abierta para tu vida, o netamente va a estar oculta. Pero está basado netamente en tus decisiones, basado en esta área. La presencia abierta de Dios es lo que llamamos Tahará. El estado de ocultamiento de Dios es lo que llamamos Tumá. Entonces, claramente mucho más preferible, o sea, en todo sentido y 100%,
es que podamos estar en un estado Tahara versus lo que es el estado Tumá, que es el ocultamiento de Dios. En otras palabras, Tumá es realmente un vacío de Tahara. Y el estado de Tumá puede recaer sobre hombres, sobre mujeres y sobre animales. Cuando la presencia abierta de Dios, es decir, el alma, abandona el cuerpo, éste se convierte en Tamé. Por esa razón, ¿qué es lo que entendemos de todo esto? La importancia de tener un buen estado, de tener una buena vida y tomar buenas decisiones, para que de esa forma siempre nosotros podamos estar cerca del Eterno y que su presencia no esté oculta de cada uno de nosotros. Por esa razón es importante de cómo comienza todo, desde el vientre de la madre. ¿Qué es lo que pasa con el bebé cuando se está gestando? ¿Qué es lo que pasa al momento de su nacimiento, los primeros días, los primeros años? ¿Y cuál es el rol del padre y la madre para que se puedan para que el bebé, ya creciendo, ya convirtiéndose en un niño, en un adolescente, claramente pueda tener una vida mucho más recta, mucho más pura, y que de esa forma pueda conducirse por los caminos de Hashem? Que el Eterno les siga bendiciendo y que puedan disfrutar junto a su familia, como así también junto a sus comunidades, de este hermoso Shabbat. Shabbat Shalom a todos.